10:36, continuamos en Mañanas del Sur por Radio del Sur 90.7 y lo que habíamos anunciado, lo que habíamos anticipado, estamos en comunicación telefónica con Ricardo Cohen, artista plástico, serigrafista, historietista, dibujante, ilustrador, más conocido con el nombre con el que firma sus obras, Rocambole, también conocido como el ilustrador de Los Redondos. Ricardo Cohen, Juan Pablo Portugó de Radio del Sur de Concordia la saluda, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La excusa de esta comunicación, de poder tener esta entrevista es... Estoy escuchando muy bajo, no alcanzo a distinguir bien las palabras. Sí, también tenemos algunas interferencias, ahí estamos el operador tratando de solucionarlo, a ver si mejoró un poco el retorno. A ver. Decía que la excusa para poder hacer esta entrevista, poder mantener este diálogo, es la presentación de su libro Arte, Diseño y Contracultura, que está presentando por estos días en distintas ciudades del país y que va a estar... Así es. Estoy presentando un libro que se editó a fines del 2014, en diciembre, y ya estamos presentando la segunda edición porque la primera se agotó en los 2 primeros meses. Es un libro de imágenes, un libro que un poco puedo presentar allí trabajos hechos en diversas etapas de mi carrera, como dibujante, ilustrador, etcétera. Hay trabajos que van desde historietas hasta dibujos, ilustraciones, también hay obras pictóricas, incluso hay también algunos trabajos así como de logotipos institucionales. Son los trabajos en los que yo he estado involucrado a lo largo de la vida. El que adquiera el libro, se va a encontrar, me imagino yo, con gran parte de lo que es la obra ricotera, ¿no? Por supuesto, está también mis intervenciones dentro de la gráfica musical. Yo he hecho ilustraciones o diseños para los envases de músicos, de los cuales lógicamente los que me han hecho bastante conocidos han sido los que hice para Patricio Rey, su segundito de ricota. Usted no es un artista plástico convencional, por decirlo así de una forma, el circuito de sus obras, a diferencia un poco de el común de los artistas plásticos que exponen en galerías, usted también lo hace, pero sus obras han trascendido inclusive y se la puede ver en remeras, en paredes, hasta en tatuajes. Claro, quizás yo estoy un poco más volcado a lo que sería dentro de las artes visuales, el arte popular, o sea, ese arte que por ahí tiene que ver con las historietas o tiene que ver con la ilustración. Yo he hecho muchos trabajos así de tipo aviso para diarios, afiches, etcétera, y esos trabajos se han hecho bastante populares, seguramente por estar vinculados a toda la trayectoria de este fenómeno que fueron Los Redondos. Le cuento, hoy en Entre Ríos se está inaugurando en Paraná una muestra de originales de Dalí, en el que interviene Dalí, ilustraciones, dibujos de Goya, de la serie Los Caprichos de Goya, ¿no? Sí. Y cuando leía esta noticia, enseguida no podía no relacionarla con el cuarto disco de Los Redondos, Bang Bang está liquidado, que es también una reinterpretación que usted hace de un cuadro, de una pintura de Goya. ¿Goya es una de sus influencias como artista? Sí, por supuesto, yo he sido siempre un gran admirador de Goya, y en el disco Bang Bang está liquidado un poco que las imágenes de Goya me sirvieron para resignificarlas en el sentido de cierta actualidad del país en el momento cuando se grabó el disco. Yo lo que hice fue intervenir un famoso cuadro de Goya, que son los fusilamientos del 2 de mayo. Hice una sustitución. Hay soldados franceses que están fusilando al pueblo español, y yo sustituí esos soldados por enfermeras de la Cruz Roja, y intenté dibujarlas y pintarlas a la manera de Goya. Siguiendo con los cuadros, con las tapas de los discos de Los Redondos,
Usted ilustró todos los discos de Los Redondos, bueno, no únicamente eso, ¿no? También los afiches, también lo que tiene que ver con la escenografía, ha realizado audiovisuales que se han proyectado en recitales de Los Redondos. Así es. En el día de ayer, Pablo Benítez, el otro conductor del programa, lo anunciaba esta entrevista diciendo: vamos a estar entrevistando a un redondito de ricota. No es el cantante, no es el guitarrista, pero sí es aquel que le ha puesto imagen a todo la obra artística de Los Redondos. Pero hay un disco de Los Redondos, Lobo Suelto Cordero Atado, en el que aparte de usted también interviene otro artista plástico, bueno, que también un músico de la banda, ¿no? Que es Semilla Bucciarelli. Así es. Desde hacía tiempo nosotros éramos testigos de que Semilla digamos, empleaba muchas de las horas de sus días en trabajar en arte, pero él era un poco reacio a mostrar su obra. Entonces, bueno, digamos que fue como una imposición que le hicimos: bueno, tenés que hacer algunos dibujos y lo vamos a usar para el diseño de una tapa de disco. Y así fue. Tuvimos que obligarlo un poquito a que lo hiciera. Hoy día ya Semilla Bucciarelli se muestra como artista plástico, creo que incluso mucho más que como músico. Realmente su vocación era esa. Le pregunto una infidencia: ¿el cordero de Lobo Suelto Cordero Atado es un dibujo suyo o de Semilla? El Lobo Suelto Cordero Atado fueron dos discos. Claro. ¿Cierto? Uno de los discos, que tiene unas aerografías en blanco y negro en su mayoría, son dibujos míos. El otro, que es un poco más colorido, y que tiene, sí, creo que una imagen de cordero y otras imágenes, son los dibujos originales de Semilla. Eso era un dato que me quería sacar personal. Pero bueno, hablar de Rocambole no es únicamente hablar de Los Redondos, más allá de la enorme trascendencia que inclusive hoy, a más de 10 años de que la banda ya no toca más, sigue teniendo una vigencia impresionante. Pero también es hablar de otras grandes experiencias, como aquella de la Cofradía de la Flor Solar. ¿Nos puede contar cómo fue aquello de rebelarse contra la dictadura y impulsar una universidad casi paralela, por decirlo de alguna forma, que fue en principio la Cofradía? Sí, la Cofradía tuvo su origen en una intervención militar, no la más sangrienta, la última que recuerda la historia de esa época oscura de la Argentina, sino un golpe militar que fue en 1966. En esa época yo recién ingresaba en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, y con un grupo de amigos formamos una especie de... era una agrupación que era independiente, y ganamos en las elecciones el centro de estudiantes. Pero en ese momento vino la intervención militar, cerraron todos los centros estudiantiles y tuvimos que un poco emigrar, nos fuimos de la universidad. Lo que se conoce como la noche de los bastones largos. Universitario, estaba prohibida toda la política dentro de la universidad. Claro. Quisimos crear una especie de universidad paralela donde queríamos citar a los profesores que habían sido desplazados por el régimen para que nos dieran cursos, seminarios, etcétera. Y además, en las instalaciones de un gremio, el gremio de correos allá en La Plata, quisimos instalar también una especie de comedor universitario así, paralelo, independiente, para que pudieran comer muchos estudiantes que venían a estudiar a La Plata y que no tenían recursos. Y así nació la cofradía, ¿no? Bueno, lo que la música, le cuento a los oyentes, la canción que estábamos escuchando al comenzar esta entrevista es un tema justamente de la Cofradía de la Flor Solar, cantando Miguel Cantilo, Imperialismo Espacial, letra y música suya. Así es, es un viejo tema típico cofrádico, como solemos decir.
Claro. Hablando sobre el libro, sobre arte, volviendo más al presente, sobre arte, diseño y contracultura, digo al presente, pero en realidad el libro es casi una retrospectiva de toda su obra, de toda su vida. Son más de 4 décadas dedicadas al arte plástico y a la ilustración. Así es, hay ejemplos de casi todas las épocas. Además, bueno, el libro cuenta con textos también, las imágenes no podían quedar así tan solitarias y aisladas. Entonces convoqué a algunos amigos para que escribieran. Algunos han escrito sus impresiones acerca de la amistad conmigo, y otros han hecho alguna crítica, y otros, bueno, han hablado de la historia de la contracultura. Yo llamo, por ejemplo, a un grupo, los Tres Migueles, que son Miguel Grinberg, Miguel Cantilo y Miguel Rep, y también están poetas como Horacio Peiber, con críticas de arte como Natalia Pamucci, hay periodistas de rock como Car Jalil, y hay también algunas intervenciones de gente vinculada a las artes gráficas desde el lado de lo tecnológico, que también hacen su intervención, como Carlos Mamini. Bueno, el libro es un poco un gran cóctel de toda su carrera, toda su obra, su trayectoria artística. En esta presentación del libro que está realizando, hemos visto la agenda, ha estado en Firmat, hace poco en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Capital Federal, sí. En Monte Hermoso está este fin de semana. Así es, estamos de aquí para allá. Y en octubre va a estar acá en Concordia, en el marco de la Feria del Libro de Concordia, presentando el libro. En la presentación del libro, ¿cómo es? Bueno, se puede adelantar un poco, usted seguramente dialoga con el público, pero ¿hay también proyección de audiovisuales, animaciones? Sí, yo hago una presentación así de tipo, digamos, conferencia, ¿no es cierto? A mí me gusta hablar mucho de mis impresiones acerca de lo que es la gráfica, lo que es el arte popular. Hay condimentos así desde críticas a la educación formal hasta aspectos de la historia del arte, y bueno, un poco contar cómo fue la cocina de muchos trabajos que los jóvenes conocen, sobre todo los que están relacionados con los redondos, y bueno, contar un poco la historia de cómo fueron realizados. Yo tengo, digamos, un poco el prurito de la docencia, ya que estuve más de 30 años ejerciendo como docente, así que me gusta, cuando suelto un poco la palabra, me gusta así un poco, y tengo ese vicio, ¿no? El vicio de profesor. ¿Y cómo se conjuga esto de su rol como docente? Leía una entrevista de hace varios años en la que usted señalaba que en realidad todos somos artistas hasta los 3-4 años que ingresamos en el sistema formal de educación, y la escuela termina de alguna forma negándonos esta cuestión del dibujo que todos tenemos. Sí, yo hago una crítica a la educación, no solamente la educación nuestra, la de nuestro país, claro, sino hago una crítica a la educación global, que, digamos, da muy poca importancia a lo que sería la alfabetidad visual, por ejemplo. Nosotros nos consideramos que somos alfabetizados desde el lado de lo conceptual, desde el lado de lo verbal, pero en todos los casos, gracias al tipo de educación que recibimos, somos bastante analfabetos con lo visual. Que es una paradoja, ¿no? En estos tiempos justamente donde a nivel comunicación todo se ha trasladado más a lo audiovisual y a lo visual, sin embargo a nivel educativo seguimos acentuándonos o haciendo pie en lo alfabético como medio principal de comunicación. Sí, así es. Estamos un poco alambrados por un bosque de pantallas, y en esas pantallas hay imágenes que nos dicen muchas cosas, y nosotros estamos un poco desarmados con respecto a tener una actitud crítica con todo ese bombardeo de imágenes, y es por desconocimiento, en realidad es por falta
de profundizar en esa educación que tiene que ver con lo visual. Y no solo con lo visual, también con el espacio auditivo, con digamos la motricidad desde el punto de vista del arte, como la danza, lo conceptual desde el arte, como el teatro, literatura, poesía. En general, para disfrutar de todas las formas del arte, tenemos que ser, hacerlo nosotros mismos, ¿no es cierto? Ser como casi autodidactas en ese sentido. Claro. La última pregunta, volviendo sobre Los Redondos, por ahí, para contarle a los oyentes, aquel que no lo ubica a Rocambole, es el autor de ese casi ícono, ese dibujo en el que se ve a un esclavo sosteniendo una cadena, que bueno, infinidad de banderas, remeras, tatuajes, como lo dijimos. Ese dibujo que bueno, que corresponde a la gráfica de Octubre, el segundo disco de Los Redondos, en realidad es un dibujo que usted lo hizo medio a las apuradas. Sí, es cierto, siempre cuento esa anécdota. Quizá el dibujo que más ha trascendido ha sido el que a lo mejor menos preocupación, menos dedicación le puse, porque lo tuve que hacer muy apurado, porque fue hecho en principio para un aviso para el diario que había que entregarlo en unas pocas horas. Claro. Entonces lo hice con los materiales que pude conseguir en ese momento, sin estar en mi estudio, y fueron materiales comprados en un kiosco. Y bueno, por esas paradojas del destino es la imagen que la gente más se ha apropiado, ¿no es cierto? Y que se ha difundido de una manera que yo jamás hubiera imaginado. Ahora, digo, como artista, cuando usted hace una obra, da la trascendencia que tienen sus obras, sus dibujos, sus pinturas. ¿Usted piensa en el público, así digo, piensa en cómo será recibida, recepcionada su obra por el público? No, la verdad que nunca me propuse ni pensé en la respuesta. Más bien pensé en expresar un mensaje, en digamos, más bien tomarme mis propias ideas, mis propios conceptos y expresarlos, sin preocuparme mucho ni estar pensando en algún tipo de respuesta, nada por el estilo. Claro. Por cuestiones de tiempo lo vamos despidiendo. Lo único que le voy a pedir, así inclusive después podemos armar un spot para poner en la radio, si puede enviar un saludo para Concordia, anticipando bueno lo que va a ser la presentación del libro. Lo reiteramos, va a ser el primer fin de semana de octubre en el marco de la Feria del Libro de Concordia. La semana que viene lo escuchamos. Bueno, envío un saludo de La Plata, soy Rocambole, voy a estar próximamente en Concordia para poder presentar mi libro Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura, y voy a realizar una exposición de tipo verbal, una especie de conferencia que va a contar con audiovisuales. Vamos a tratar de contar la historia de las imágenes en las cuales yo me vi involucrado. Bueno, les mando un saludo a todos y espero que nos veamos próximamente. Muchas gracias, maestro. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por convocarme y un gran saludo para la audiencia. Lo estaremos esperando y seguramente volveremos a conversar cuando esté, dentro de 2 semanas, cuando esté aquí en la ciudad de Concordia. Muchas gracias por esta comunicación. Seguramente, muchas gracias. Muy amable. Era la palabra de Ricardo Cohen, Rocambole, el ilustrador de Los Redondos, uno de los fundadores de la Cofradía La Flor Solar, docente de la Universidad Nacional de La Plata, que va a estar en Concordia en el marco de la Feria del Libro, el primer fin de semana de octubre, aquí en nuestra ciudad. El viernes 2 de octubre a las 20:30 horas en el Centro Cívico es la presentación de su libro, donde, bueno, como él mismo lo dijo, va a estar exponiendo y charlando con los que allí asisten. Era Rocambole, mi nombre es Juan Pablo Portugó, esto es Radio El Sur. Antes de mandar la tanda, música, no sé qué es lo que va, lo voy a decir. Es la primer radio de Concordia que entrevista a un redondito de ricota.
Mañanas del Sur, nuestra radio.